Dios les bendiga, hermanos, en este día jueves, amén. Espero que estén ahí en sus hogares, en familia, escuchando la palabra, amén. Conectados en el mismo espíritu, sabiendo de que el Señor nos une, porque somos su pueblo, somos sus hijos, amén. Les saludamos desde aquí, que el Señor sea dándole paz, trayéndoles bendición y que cada día puedan crecer, porque ese es el anhelo de nuestro corazón, que crezcan, que avancen y que cada día puedan conocer más y más a nuestro Señor, amén. Amén. Jesucristo. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 13. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Vamos hasta ahí, después vamos a ir de a poquito, haciéndoles entender y comprendiendo ustedes y nosotros la palabra del Señor, amén. Qué lindo saber acerca de nuestro Dios, amén. Venimos con la palabra del martes, no sé si se recordará la palabra del martes, donde hablábamos de la promesa del Espíritu Santo y donde el Señor preparaba a sus discípulos porque Él ya iba a partir, Él ya se iba a ir, porque tenía que cumplir el propósito con el cual Dios lo envió a este mundo. Pero algo muy importante, que cuando el Señor parte, el Señor se va, ¿verdad? Y pasa todo lo que las escrituras dijeron, que Él iba a ser crucificado como malhechor, que iba a ser azotado, un montón de cosas que los mismos discípulos vieron a su propio maestro, a su propio Señor, quienes había hecho sanidad, quien el pueblo había visto los grandes milagros y maravillas. Aún así, a muchos de ellos los habían visto también ahí en la crucifixión, insultando, injuriando, haciendo cosas, ¿verdad?, desagradables, que como era su maestro, como habían estado con el Señor por un tiempo, no mucho vamos a decir, ni tampoco corto, por un tiempo que Dios dispuso, les dolía. Se habían aferrado al Señor tanto que verlo morir al maestro, verlo partir al maestro les dolía. Y cuando uno ve la historia y uno va leyendo la historia, vemos cómo los discípulos, cuando el Señor se va, quedan como desorientados, como ¿a dónde vamos? Corremos para acá, corremos para allá, tristes, en confusión, porque si uno medita en esta historia, muchos de ellos pensaron o se hicieron una idea de lo que Jesús hablaba aquí en la tierra, porque si uno medita en la palabra de Dios, en todo lo que nos dicen los evangelios, el Señor siempre hablaba de que Él vino a libertar, a sanar, a sacar de la cautividad, a libertar a aquellos que están oprimidos, a traer su reino aquí en la tierra.
Pero todo lo que Jesús hablaba, en muchas de sus palabras y en muchas de sus enseñanzas, hablaba espiritualmente, que su reino era espiritual, que lo que venía a libertar eran las almas oprimidas bajo el dominio del mal. Y los discípulos, algunos de ellos, como vemos aquí en esta historia hermosa, vemos que muchos pensaban otra cosa diferente, que ellos pensaban en lo visible, que Dios iba a venir a libertar visible a Israel, algo militar, algo político, y de eso no se trataba. Y como vemos acá, cómo ellos iban de camino conversando, porque eso, lo que pasó con el Señor Jesús, no solamente tocó la vida de los discípulos, no solamente impactó a los que estaban cerca de él, sino a todo Jerusalén, porque había sido noticia en todo lugar lo que el Señor había pasado. Además de eso, hablamos de que no solamente por lo que pasó, sino por los milagros, porque Él era noticia en todo lugar, por los milagros, por la sanidad, por la liberación que hacía, por cómo hablaba con certeza, cómo sus palabras transmitían vida, restauración, y todo eso causó que la gente se sienta más interesada en todo lo que pasaba con respecto a Jesús. Y mucho más cómo fue Él muerto, crucificado, y cómo Él decía que Él iba a resucitar, que Él al tercer día se iba a levantar. Y todo eso causó en los discípulos, en ese momento que uno ve que el Señor se va, una confusión, otros triste, otros no sabían a dónde ir, y como estos dos decidieron irse a otro lugar, fuera de Jerusalén. A lo contrario a lo que el Señor había dicho, ellos se fueron a otro lado. Pero algo tan importante que acá mi esposo que está a mi lado, no le voy a quitar mucho, acá mi esposo que está a mi lado les va a decir algo muy importante, que muchas veces cuando uno lee la palabra y se centra en otras cosas, pierde de vista muchas veces pequeñas cosas que son mucho más importantes y que tienen un profundo mensaje para nuestras vidas hoy, para usted y para mí. Amén. Amén, Dios le bendiga, ¿no? Bueno, hace un momento el Señor estaba hablando a nuestras vidas, ¿no? Amén. Hace un momento solamente porque estábamos leyendo esta palabra y bueno, ha habido algo que ha captado mi atención de esta palabra, ¿sí? Y es la conversación que tenían estos varones, discípulos del Señor, ¿no? Eran discípulos del Señor, no de los 12 ni de los 11 que habían quedado, pero sí eran discípulos del Señor también que seguían a Cristo, ¿sí? Amén. Y ha captado mi atención la conversación de ellos, ¿sí? La conversación que ellos tenían y el beneficio que tiene de conversar de Cristo. Y recién cuando estaba hablando mi esposa también pensaba y meditaba otra cosa, este tiempo de cuarentena en el cual estamos. Y estamos tanto tiempo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y pasamos tiempo con ellos y por ahí quizás no hay de qué conversar ni de qué hablar ya, porque tanto tiempo estando juntos ya hablaron de todo. Pero esto también el Señor, yo creo que estoy completamente convencido que esto es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Ha venido a mí una certeza, una convicción en este momento para predicar esta palabra, ¿no? Y que no sé cómo decirles ya todo lo que siento en este momento, ¿no? Pero dice la palabra del Señor, empezamos con estos dos versículos, el 13 y el 14, dice: y aquí dos de ellos iban en el mismo día, hablando del día de la resurrección de Cristo, ¿sí? En el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Qué importante poder tener esa charla con nuestros seres queridos, con las personas que tenemos cerca. Qué importante es hablar de nuestro Señor Jesucristo, del amor de nuestro Señor Jesucristo, de los evangelios, de la palabra. Qué importante es poder intercambiar revelaciones que tenemos de parte de Dios, ¿sí? De unos a los otros, no nunca queriendo tener la razón. También Dios ponía esto en mi corazón, de que muchas veces buscamos a personas
Buscamos a otras personas para hablar cuentos, para criticar a otros, para hablar de cómo falló otra persona, en vez de hablar y hablar entre nosotros de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Él sufrió por nosotros, ¿sí? Y a través de cómo quiero justificarme o afirmar lo que estamos hablando, a través de la palabra del Señor, lo más hermoso y lo más certero que hay, ¿sí? Por eso le pido que me acompañe a Deuteronomio 6:7, y dice así la palabra del Señor, dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿De qué está hablando esta palabra? De todo lo que Cristo nos ha enseñado, de su palabra, de sus leyes, ¿sí? Qué importante, como veníamos hablando en el mensaje anterior, le había prometido que íbamos a hablar de esta palabra en algún momento y bueno, lo que es prometido, deuda es, ¿sí? Así que hay que cumplir. Y estamos hablando de esta palabra de estos dos varones que hablaban en el camino, ¿sí? Y Cristo y Dios nos enseña a través de su palabra que debemos estas palabras repetirlas en nuestro corazón, repetirlas en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar, como lo hacían estos dos de sus discípulos, ¿sí? Que conversaban, que quizás, como decía la sierva del Señor, en ese momento estaban tristes, estaban turbados, porque sí habían creído en Jesús, ¿verdad? Pero no habían entendido sus palabras. Muchos de nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Lo que Él hizo en la cruz, pero no entendemos el propósito de las cosas que Él hizo. Ellos creían en Jesús, pero al no entender, ellos estaban tristes, al no entender lo que estaban sucediendo. Y muchas veces pasa en nuestra vida que suceden cosas y acontecen cosas en nuestra vida que nos pone tristes, cuando deberíamos estar felices y contentos porque sabemos que se está cumpliendo y se está manifestando la palabra de Dios en nuestras vidas. En el momento malo, sí, en el momento difícil también se está cumpliendo la palabra de Dios en nuestra vida. Y muchas veces estamos tristes, ¿por qué? Porque no tenemos esa conversación para tratar de entender y comprender. Recién comentaba con las siervas del Señor y yo les decía que muchas veces me ha pasado que Cristo se ha manifestado en la vida de aquellos con los cuales yo conversaba. Hablamos del Señor. Ayer mismo hablaba con un siervo del Señor, hablábamos de Cristo, de lo que Él hizo, y traía palabras del Señor a su corazón, traía palabras, y hablábamos, y de solo estar se nos ponía, como se dice, la piel de gallina, porque sentíamos una presencia hermosa que estaba con nosotros, y era lo que estaba sucediendo en la vida de estos dos varones. Ellos yendo de camino, como nosotros hoy estamos yendo de camino a la eternidad, camino al cielo, en ese camino angosto. Pero la conversación, los pensamientos que debemos tener, las palabras que deben salir de nosotros, deben ser tratadas, siempre se debe tratar, y el centro de nuestras palabras debe ser Cristo, ¿sí? También dice en Deuteronomios 11:19 dice: y las enseñaréis a vuestros hijos y hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando estés sentado en su casa, con su familia, con sus hijos, con su hija, con su esposo, debemos hablar de eso, enseñar a los demás. Y dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo tiempo debe estar esas palabras en nuestros corazones. En todo tiempo deben estar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque, como decíamos también hace un rato y hablábamos con las siervas del Señor, cuando nosotros vemos el programa del Chavo del Ocho, ¿sí? Y lo vemos porque es sano, es lindo, ¿sí? Y vemos eso muchas veces. Aye pone ahí el Chavo del Ocho ahí al mediodía para ver,
para cambiar el foco de lo cual nos centramos, porque hoy nos centramos en la pandemia, nos centramos tanto en eso y eso habla nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca y nos llenamos nuestro corazón de malas y malas noticias. Sí, tenemos que estar informados y tenemos que estar al tanto, pero nuestro tema principal siempre tiene que ser Cristo. Amén. Nuestro tema principal siempre tiene que ser la salvación de nuestro Señor, lo que Él hizo, lo que Él padeció por nosotros, que era el tema central de estos dos varones. Y a causa de lo que ellos estaban hablando y conversando, a la misma vez estaban invocando el nombre del Señor y el Señor se les manifestó. Hablando del Chavo, para no perderme en eso, vemos que muchas veces la Chilindrina, no sé, va y va a la casa de Kiko. Hay un episodio donde va a la casa de Kiko y se pelean los tres por ver la tele, por elegir qué programa van a ver. Y entonces la Chilindrina pelea y como ella siempre es más viva, los engaña a los otros y pone el programa que ella quiere ver. ¿Y cuál era el programa? El programa era de terror. Claro. Y ellos empezaban a enfocarse en eso. Se enfocan en esa información que están teniendo. Y la Chilindrina, como es más fuerte en su carácter, no tiene miedo. Pero el Chavo tiene miedo. ¿Por qué? Porque ese es el foco en el cual ellos están, donde ellos están centrados. Su conversación, su vista se está alimentando, su alma de todo lo que ven y lo que escuchan. Y produce miedo e invocan cosas malas a sus vidas. Y un pequeño ruidito de la puerta ya se asustan. ¿Por qué? Porque están invocando eso. Y lo mismo nosotros cuando éramos niños, cuando éramos chicos. Yo recuerdo que en mi casa cuando éramos chicos y cortaba la luz y era de noche y cortaba la luz y decían mis hermanas más grandes ya que eran más vivas que yo que era más chico, decía contemos cosas de miedo. Y no, y decían, no, yo no quiero, yo le voy a avisar al papá, le voy a avisar a la mamá que ustedes quieren hablar cosas de terror. ¿Por qué? Porque al hablar de esas cosas, al tener ese tipo de conversación, invocamos cosas malas. Y esta es la diferencia que hacían estos dos siervos del Señor, que hablaban entre sí de las cosas de Cristo. Y al hablar de las cosas de Cristo, las cosas del cielo, de las cosas de su reino, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Y es de eso lo que yo creo que eso es lo que es una de las cosas a las que Dios quiere hablar a nosotros. Quizás hoy usted ha perdido la conversación con su esposa, con sus hijos, y ya no sabe de qué tema tocar por tanto tiempo que ya pasamos juntos y encerrados en las casas, algunos sí, y los que están solos también, los que estén solos también busquen ese amigo, busquen esa persona que puedan establecer una conversación de ese tipo de conversación espiritual, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean llenos del Señor, para que el Señor se manifieste. Y siempre ser tardo para hablar y rápido y pronto para oír. Siempre pongamos el oído y después hablemos según el Señor. También dice la palabra del Señor en el Salmo 145, 11, dice, la gloria de tu reino digan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Es lo que el Señor también quiere de nosotros, que hablemos de su gloria, que hablemos de su reino, del poder de Dios, porque hay tantas historias en la Biblia donde nuestro Dios ha manifestado su gloria, ha manifestado su poder, su misericordia, su amor hacia nosotros, hacia su pueblo. Hablemos de esas cosas entre nosotros, ¿sí? Y dice también el Malaquías. El Malaquías también dice 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libros de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Se da cuenta? Que cada conversación que nosotros tenemos de Cristo, que cada conversación que tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia, y hemos estado compartiendo palabras del Señor y hemos estado edificándonos unos a los otros, hay esos momentos Dios los escribe. Esos momentos Dios los está escribiendo en los reinos de los cielos.
Amén. Así que, bueno, no voy a seguir agregando más, pero decirle esto, de que es hermoso que podamos reunirnos con otros hermanos, no para hablar de otros hermanos, sino reunirnos con esos hermanos para hablar de Cristo, para hablar de la gloria, para hablar del poder de Dios, de cuánto Él nos amó. Lo he experimentado muchas veces con mis hermanos en la iglesia, lo he experimentado con la sierva del Señor, hablando del Señor y compartiendo lo que cada uno teníamos en nuestro corazón. Y hemos sentido esa presencia hermosa. Hay veces que predicamos y estamos aquí delante de estas cámaras, de esta cámara que siempre predicamos cuando hablamos a usted, que está del otro lado, y apagamos la cámara y nos miramos y nos reímos porque hay algo especial en este lugar, hay algo especial cuando hablamos de la palabra del Señor y predisponemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la voz del Señor. Y nos miramos y por ahí terminamos medio rojizos porque el calor, ese fuego que arde del Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos miramos y no sabemos qué decirnos y qué decir porque es la presencia de Dios en nuestras vidas, y así también quiere Dios manifestarse en su vida, que usted le conozca. Y es ahí también cuando vienen revelaciones, es ahí también cuando vienen y nacen nuevas palabras. ¿Por qué? Porque al estar la presencia de Dios en nuestras vidas, Él nos hace conocerlo más y va a darse cuenta de algo, ¿no? Porque en esta conversación sus discípulos estaban confundidos, sus discípulos estaban turbados, estaban tristes. Pero vamos a ver lo que sucede luego al final de esta historia, lo que es conversar cuando estamos sin Cristo. Cuando estamos sin Cristo hay discusiones, cuando estamos sin Cristo hay pleitos, hay tristeza, hay angustia, pero luego que se presenta Cristo en nuestras vidas, Él ordena nuestros pensamientos, ordena nuestro corazón, y nuestra conversación ya no es la misma. Y eso lo vamos a ver a través de la historia, ¿no? Que sigue continuando mi esposa aquí. Y seguimos en la palabra del Señor que dice el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Siguen todavía recalcando que no lo veían al Señor. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Mire lo importante que el Señor, escuchando todo lo que le decían, que estaban ahí medio diciendo, vinieron, nos dijeron, pero aún así estamos como turbados, no entendemos, no comprendemos. Si nosotros pensábamos tal cosa del Señor Jesús, que Él iba a hacer tal cosa, como hablábamos hace un rato, porque además dice, discutían entre sí, tanto de lo que uno pensaba, lo que el otro pensaba, pero no llegaban a una conclusión en la que ambos estén de acuerdo. Pero el Señor le decía, ¿por qué son tan tardos para creer? Y mire lo que hablábamos el martes, que el Señor le decía que para ellos iba a ser visible lo que para el mundo no iba a ser visible, la manifestación de Cristo, para ellos sí. Y mire ese privilegio que ellos estaban viviendo en ese momento, pero por estar tanto su mirada en lo que ellos pensaban, en su tristeza, en su confusión, no se dieron cuenta y no percibieron que el mismo Señor estaba con ellos. Y el Señor, ¿qué dice? Empezó ¿a qué? A hablarles nuevamente. Desde Moisés, desde el principio, empezó a hablarles y a decirles todo lo que el Señor ya le había dicho caminando.
que iba a acontecer porque Él era el Cristo, porque Él tenía que ir a la cruz por nosotros para pagar todos nuestros pecados. Pero el Señor dice, voy a tener que volverles a recordar, que su memoria vuelvan todas las palabras que les hablé. Y en eso que estaban tan entusiasmados con lo que el Señor le decía, con lo que el Señor le estaba explicando, llegaron al lugar donde ellos tenían que ir. Y encima dice, le obligaron a quedarse al Señor, como diciendo, seguí contando más, seguí conversándonos más, porque ya había otra perspectiva, otra manera de ver las cosas, y ya no estaban tan turbados ni ahí hundidos en ese problema, sino que ya tenían otro ambiente, otro panorama. ¿Quiere decir algo, esposo? No, que cuando la palabra de Dios vira nuestras vidas, hay claridad en nuestro corazón y hay claridad en nuestra mente. ¿Sí? Podemos ordenar todas aquellas cosas. Ellos de por sí, yo creo que a todos no hubiera pasado, ¿no? Porque ellos estaban turbados por el ser de que Cristo, aquel que ellos habían puesto su esperanza, su fe, había muerto. Y su fe y su esperanza para ellos murió, desapareció todo lo que donde ellos habían depositado esa confianza. Pero sucede, como decíamos hace un rato, no era porque no creían, sino porque no habían entendido el propósito de la muerte de Cristo. Y muchas veces nosotros no entendemos el propósito de las cosas malas que nos suceden. Y al no entender, se nos turba nuestro corazón. Y debemos entender que lo bueno, lo malo, todo lo que nos acontece es permitido por Dios, pero si amamos a Dios, todas las cosas nos va a obrar para bien. Y es esto lo que le estaba pasando a los discípulos, que estaban así, pero al escuchar que alguien estaba ordenando sus pensamientos, su información que él tenía de Jesús, y Jesús al recordarle todas las cosas desde Moisés, que iba a ser así, iban a ser de una virgen, tenía que padecer, tenía que morir, al ordenar toda esa información, a ellos, al mismo Cristo, abrirle las escrituras, ellos pudieron entender, pudieron comprender, porque es bueno también, hermano, el recordar las cosas. El recordar por qué estamos en el camino del Señor, el poder ordenar el sentido en el por qué realmente estamos en Cristo. Y nosotros realmente venimos a Cristo y Cristo nos eligió a nosotros, porque Él nos eligió a nosotros en primer lugar, no nosotros a Él, para poder salvar nuestra alma, ¿sí? No para darnos una vida maravillosa, que muchos quizás lo logran, pero muchos no, como hablamos en la palabra de Hebreos 11. Muchos alcanzaron promesas y muchos no alcanzaron promesas. Muchos recibieron bendiciones y muchos fueron azotados, pero todos tenían un mismo propósito, que es la salvación de su alma. Y de eso nosotros tenemos que ordenar a nuestra mente y hablar y conversar y alentarnos unos a los otros con las palabras del Señor. Amén. Amén. Y miren lo importante de la palabra, que también dice que bueno, el Señor se quedó con ellos, compartió ahí con ellos, pero cuando ellos se dieron cuenta que con quien estaban no era un forastero, no era alguien de por ahí, que era el mismo Señor, el Señor desapareció de su vista, porque ya entendieron. Lo mismo pasa a nuestras vidas. En el momento, muchas veces, como yo decía, le decía a él, el Señor podría haberse presentado en ese momento donde ellos estaban en esa marea de confusión al principio, mientras que ellos iban de camino, que ellos estaban hablando y confundidos. El Señor podría haber dicho, bueno, chicos, muchachos, soy Jesús, he resucitado, lo que han dicho las mujeres, lo que le dijeron los ángeles, es verdad, acá estoy. Pero el Señor no hizo eso. Y le digo, míralo, no es contradictorio, pero mira lo que el Señor hace, porque sabemos que el Señor conoce todo de nosotros. Y el Señor conocía que esos dos discípulos estaban en una confusión, en tristeza, que no sabían para dónde correr y que estaban entre sí como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué decidimos ahora que el Señor se fue? ¿A dónde apuntamos nuestro rumbo?
Pero aún así el Señor dejó que ellos siguieran conversando, que contaran todo lo que ellos había dentro de ellos. Y después el Señor empezó de otra forma diferente a obrar y tampoco se presentó. Él empezó a nombrar las escrituras, empezó a abrirle su entendimiento, empezó a demostrarle que hay una esperanza. Y ellos después de eso reconocieron que era el Señor, se dieron cuenta que el Señor estaba ahí. Pero cuando ya entendieron y se llenaron de esperanza y de una nueva dirección y Dios le marcó el rumbo, el Señor se fue. Lo mismo pasa a nuestras vidas hoy. Muchas veces en el momento que nosotros decimos, bueno, ahora el Señor se me va a revelar, ahora que estoy en lo pleno. Pero ahí no, porque ya hemos entendido nuestro propósito, hemos entendido nuestra dirección. Pero cuando uno está muchas veces en el proceso, hay veces donde el Señor sí se revela. Y hay muchas veces que en el proceso el Señor queda en silencio. Y como que nosotros decimos, ¿qué hacemos? Pero el Señor está ahí y cuando entendemos, el Señor dice, ya mi hijo entendió, no hay necesidad que yo sea manifestado. Tengo que irme a otro que también está necesitando porque este hijo mío y esta hija mía entendió mi plan. Amén. Entendió su propósito, le sirvió este proceso. ¿Sí? ¿Saben por qué también, esto también lo hablamos hace un rato, ¿no? ¿Por qué también el Señor Jesús hace lo que dice la sierva del Señor? De que entendieron y desapareció. Porque Él ya no quería, Él lo que estaba buscando de nosotros y lo que Jesús busca de nosotros es que nosotros no creamos por vista, sino que creamos por fe, que podamos ver a Dios a través de la fe que tenemos en Él. Por eso dice el libro de Ezequiel, no podemos negar que no vemos a Dios, porque Él se hace claramente visible por las cosas hechas. Por las cosas hechas Él se hace visible. Se hace visible ante el abrazo de una mamá, ante el abrazo de un papá, ante una caricia de un niño. Él se hace claramente visible, pero muchas veces no vemos esas cosas, no lo vemos a Dios porque está duro nuestro corazón. Está duro, está reacio a poder recibir algo de parte de Dios. No tenemos el pensamiento de que Él puede llegar a manifestarse. No lo buscamos en oración, pero en todo tiempo, dice la Biblia. ¿Me entiende? En todo tiempo oremos, en todo tiempo lo busquemos. Entonces, si estamos atentos a esos pequeños detalles, Cristo se hace visible en nosotros. Pero como ellos no estaban atentos a lo que estaba pasando, sino solamente a la muerte de Cristo y no a su palabra, a lo que Él había dicho. Ellos se llevaban por las cosas visibles. Murió y quedamos sin Cristo. Pero se olvidaron de lo que Cristo le había dicho que iba a suceder. Y Cristo muchas veces hace eso en nuestras vidas. Él nos da una palabra y espera que a través de esa palabra le creamos. No porque le veamos. Por eso es que cuando ellos entendieron, como dice la sierva del Señor, se desapareció. Porque lo que Cristo busca es que creamos por fe y no por vista. Amén. Amén. Y miren lo que dice el versículo 32. Seguimos en el mismo y dice, y se decían, el Señor desapareció porque ya entendieron. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mire lo que pasó, que el Señor les siguiera hablando, más allá de que ellos estaban hablando del mismo Señor y por eso el Señor se hace presente en esa conversación. Lo que el Señor le estaba haciendo era lo que ardía en su corazón y eso nos lleva a lo que muchas veces hay una palabra que dice en Filipenses, si no me equivoco, que dice, en esto pensá, 4:8, en esto pensá, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que viste, oíste y viste en mí. Y todo lo que
El Señor le estaba transmitiendo a sus discípulos, le estaba recordando todas las escrituras, le estaba transmitiendo todo lo que era, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que tenía que suceder, porque Él con ese propósito había sido enviado a la tierra. Les abrió su conocimiento, su entendimiento, y a su misma vez sus corazones ardían por la misma presencia del Señor, porque el Señor se estaba haciendo manifiesto. Se estaba manifestando el Señor dentro de sus corazones, porque había una palabra dentro de sus interiores, pero no estaba siendo manifestada porque estaba ahí estaba, pero estaba esperando que algo la detone, que algo diga, está ardiendo, se está llenando, se está fluyendo. Y eso es lo que Dios hizo con solamente explicarle y hablarles de las escrituras. Y eso es lo que hace la escritura. Como siempre dice mi esposo cuando viene alguien nuevo, le dice, la escritura tiene todo lo que usted necesita. Solución, respuesta, todo la tenemos en las escrituras. Es nuestro manual, nuestro diario vivir en el cual en él encontramos todas las respuestas. Y aún nos sorprendemos de las cosas que ya predijo que iban a suceder y que la estamos viviendo en este tiempo. Entonces hablamos de que ardían sus corazones, porque se estaban llenando de esperanza. En otras palabras, estaban recordando las palabras que ya Dios le había dejado, que el Señor le había dicho, y estaban ardiendo sus corazones. Y no solamente que estaba ardiendo, sino que le marcaba la dirección correcta por el cual debían estar ellos dos. Ellos dos eran discípulos, no tenían que estar lejos, tenían que estar junto a los demás, juntos con los otros, esperando lo que Dios ya había dicho, que iba a descender el Espíritu Santo sobre ellos y que debían esperar. Pero mire lo que dice, y levantándose en la misma hora. Esperaron días, esperaron años, esperaron otra confirmación más. No. Mire, dice, y levantándose en la misma hora, esa misma hora que ellos reconocieron, entendieron y el Señor desapareció y se decían, arde nuestro corazón con todas las palabras, arde su presencia en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo en este lugar? ¿Por qué vinimos aquí? No, vamos nuevamente con nuestros hermanos. Por eso dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Y a los que estaban con ellos, no solamente había discípulos, había más gente reunidos ahí y hablando, porque dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mire lo que dice el 36, y mientras ellos aún hablaban estas cosas, todos empezaron ¿a qué? A fortalecerse, a contarse lo que uno había vivido, lo que el otro había pasado y cómo Dios estaba manifestándose en diferentes partes. A ellos en el camino, a otros se le apareció, a otros cuando estaban en la tumba, los ángeles le habían dicho que él ya había resucitado y que no estaba ahí. Y entre ellos se estaban, ¿qué? Fortaleciéndose, llenándose de esperanza, que no eran los únicos que habían percibido su presencia y que ardía sus corazones, sino que los demás también estaba pasando lo mismo. ¿Algo quiere decir? Qué diferente, pero qué diferente es cuando tenemos conversaciones que corrompen nuestras buenas costumbres, ¿no? Hay conversaciones que tenemos muchas veces y no provocan la manifestación de Dios, sino provocan que Él se aleje más de nuestra vida. No provocan que arda nuestro corazón, sino que se enfríe más nuestro corazón. No provoca que seamos más fervientes en la fe y creamos más, sino que nos hace entrar duda, incredulidad. Por eso ellos acá siguen conversando y siguen hablando. Yo me enfoco en esto, no es lo que yo recibo para mi vida hoy, del tipo de conversación que debemos tener, que siempre debe ser nuestro centro Cristo y su gloria y su poder. Amén. Y dice, y mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros.
Mire lo importante de hablar de Cristo, de hablar entre nosotros del Señor, porque muchas veces, como decíamos hace un rato, nos centramos en otras cosas que en vez de traernos aliento, en vez de traernos esperanza, nos traen desaliento y nos preocupa y nos aflige. Pero pensar en Él y en la esperanza que en Él tenemos y lo que Él ha dicho de nosotros, que como decíamos el martes, Él no nos ha dejado solos ni huérfanos, sino que ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo, que iba a estar para consolarnos, para alentarnos, para recordarnos lo que Él ya nos dejó en la palabra. Y eso es lo que en este día jueves queremos transmitirle, de que usted converse, hable. Y cuando uno hablaba, como decíamos hace un rato, de que el Señor hace memoria, ¿verdad? Escribe todo lo que hablamos. También me traía a memoria lo que uno también escribe para el Señor, nosotros y el Señor, ¿verdad? En nuestras cartas, que como nosotros hacemos siempre todos los años, nuestras cartas al cielo, ¿verdad? Esas peticiones, y eso traía memoria recién mientras mi esposo hablaba de todas las cosas que uno a veces empieza a leer, lo que hemos escrito, lo que hemos pedido, cosas profundas que decimos, ¿esto pedí yo? ¿Qué estaba pensando para pedir esto? ¿O qué había pensado para decirle tantas cosas al Señor profundas? Porque muchas veces cuando empezamos a encontrarnos con esas cartas en nuestros principios, como muchas veces nosotros les leíamos a ustedes las cartas del pastor, las cartas de la pastora, aún mis cartas cuando era muy pequeña, cómo nosotros transmitíamos esos sentimientos a Dios, lo que queríamos de Él, lo que esperábamos de Él. Muchas veces no esperábamos lo material, sino cosas espirituales. Cosas que muchas veces olvidamos. De estar tanto en problemas y en desesperanza, olvidamos aquellas cosas profundas que hemos pedido al Señor. Y cuando Él hablaba de traer a memoria, de que el Señor escribe, también me traía a memoria lo que nosotros también escribimos para Dios. Aquellas cosas que nosotros no las decimos a los demás, pero están escritas en aquellos papeles que nosotros hemos hecho carta y aún en lo profundo de nuestro corazón. Por eso en este día recuerde, hable, piense en todo lo que el Señor, en lo que el Señor es, en lo que el Señor hizo por usted. Y de eso aliméntese y en eso tenga su esperanza y en eso fortalézcase. Porque vamos a decirlo así, iglesia, lo que estamos viviendo no lo estamos dejando de lado, pero sabemos que tiene que suceder, porque ya está escrito en este manual. Amén. Es lo que ya está escrito. Y como dice, cielo y tierra pasarán. Pasarán gente, pasarán generaciones, pasarán reinos, pasarán presidentes, autoridades. Pero lo que sigue firme, vigente y que no pasa es la palabra. Y todo lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, ya la palabra lo dijo mucho tiempo antes. Y lo estamos viviendo hoy. Por eso nuestra esperanza es Cristo. A donde nos aferramos es al Señor, porque Él es nuestra esperanza, nuestro alto refugio. Y de Él y a Él, para Él vivimos, para Él estamos. Como le decimos a todos, viva hoy. Si hoy Dios nos dio vida, nos dio una nueva, se renovó su misericordia, como dice su palabra, que cada mañana se hacen nuevas sus misericordias. Viva el hoy, pensando en esta oportunidad que Dios le dio de poder estar, de poder darle gracias y de poder seguir viva esa esperanza en su corazón, esperando por ese momento que anhelamos, no solamente el estar juntos, sino mucho más anhelamos el estar con Él. Amén. En disfrutar en lo que Él ha preparado allá en los cielos para nosotros. Que no pasa, que no se corrompe, que no tenemos ahí, que tenemos que hacer cosas, no, que ahí vamos a vivir eternamente y que la presencia de Dios, su amor, lo llena todo. Y en eso debe ser nuestra esperanza. Aquí estamos solamente de paso, como decíamos en la palabra de Hebreos, somos peregrinos. Nosotros no esperamos por esto, esperamos por esa patria celestial, esa ciudadanía celestial que está allá. Que nadie se compara a su gloria, su poder, el amor, la felicidad, el descanso para nuestras vidas de lo que estamos aquí en la tierra. Por eso, enfóquese en lo espiritual.
Su mirada tiene que ser en las cosas celestiales. ¿En qué tengo que aprovechar mi tiempo en este momento? En conocerle, en esforzarme en conocer, en empezar a leer las escrituras de a poquito, empezar a proponerme a conocer de Él, a saber cómo Él es, que es maravilloso, precioso, que todo cómo se manifestaba antes y cómo también se sigue manifestando en este tiempo. Y que hablar de Él hace que su presencia también venga a nosotros. Amén. Y con esa palabra queremos bendecirle el día de hoy y que usted en su casa pueda hablar, pueda tener ese tiempo como estamos escuchando, que muchos de nuestros hermanos tienen ese tiempo de hablar. Y cuando uno habla ese tiempo de hablar, es apartar ese tiempo de hablar de Él, de escudriñar las escrituras, y que cuando uno tiene esa humildad y se acerca a Dios como diciendo, Señor, no sé, no entiendo, pero quiero tu dirección, quiero que me guíes y que anhelo conocerte. Y sabe que esos pedidos de humildad y que uno se acerca a Dios como diciendo, Señor, soy todo tuyo, vos dirigime, vos hablame, vos formame, Dios se hace presente y se hace claramente visible. Amén. Porque nos muestra a través de su palabra y dice, este hijo mío, esta hija mía quiere conocerme de verdad. Y ese es el tiempo, este es el tiempo de aprovechar en conocerle, en saber qué es nuestro Dios para nosotros y cómo Él es, y cómo Él actúa de formas inesperadas a nuestras vidas. Amén. Muchas veces decimos, quiero venir a la iglesia, pero el Señor ahí en su hogar también está hablándole. Ahí también se está haciendo claramente visible a través de su hijo, de su hija, de su nieto, que quiere saber, que quiere escuchar hablar de Dios. Y ahí está usted para hablar y ahí Dios también se va a revelar. Y queremos que usted en este tiempo en su casa busque al Señor y que lea las escrituras. Como a veces vienen gente que a veces nos encontramos, dicen, me sorprendo porque ahora que estoy en casa estoy leyendo las escrituras y me doy cuenta, dice, de lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando, ya Dios lo dijo. Y cosas así que uno se llena de gozo porque muchos de nuestros hermanos están leyendo su palabra, lo que Dios más anhela que le conozcamos, que nos sientamos felices al conocerle. Y eso queremos para usted en este tiempo, que conozca de Él y cosas que muchas veces no entiende, que pregunte, porque estamos para ayudarle, para que usted entienda y nosotros también a través de usted. Cierre sus ojos ahí en su casita y oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Porque tú, Señor, cada día nos hablas de diferentes maneras, Señor, a través de cada mensaje, de cada palabra. Aún a nosotros, Señor, nos sorprendes porque tú te haces claramente visible, Señor. Creemos, Señor, que, Dios mío, tú nos hablas y nos marcas dirección, nos marcas el camino, las cosas exactas que quieres de nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos, Señor, aquí delante de tu presencia, Señor, siendo agradecidos primeramente por tu bondad, por la salvación que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, por habernos perdonado nuestros pecados, Señor, por habernos, Señor, Dios mío, Señor, recibido con brazos abiertos, Señor, por Dios mío, Señor, haber demostrado tu gran amor a través de la cruz, Señor. Dios mío, agradecemos, Señor, este día más que tú nos has regalado, Señor, esta nueva oportunidad de que tenemos de estar delante de tu presencia, de poder acercarnos con un corazón agradecido a ti, Señor, sabiendo, Señor, que por ti estamos, por ti vivimos, por ti nos movemos, Señor, que todo es por ti, Dios mío, para darte la gloria y para que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por ese consolador, el Espíritu Santo que has dejado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dejado para poder estar firme, para poder tener esa esperanza en ti, Señor. Queremos, Señor, que nuestros hermanos, Señor, puedan tener esa nueva esperanza, Señor, como la tuvieron tus discípulos al hablar de ti, al conversar, Dios mío, de los grandes hechos que tú hiciste, de todo lo que tú debías pasar, Señor, y cómo te glorificaste y cómo nos prometiste que no nos dejarías solos, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y sabemos que tú estarás, Señor, con nosotros, Señor, que nada puede apagar
sonar, Dios mío, la voz, Señor, la voz tuya en nuestro interior. Mientras más conversamos, mientras más hablamos de ti, Señor, más nos llenamos de esperanza, Señor, más nos llenamos de fe, Señor, para seguir, para poder, Dios mío, seguir peleando esta batalla en la fe, Dios mío, para que cuando tú nos vengas a buscar, Señor, podamos ir contigo, Señor, porque ese, Señor, es nuestro anhelo, Señor, estar en tu presencia, Señor, poder entrar en el gozo tuyo, Señor. Dios mío, Señor, te damos gracias, gracias te damos por la vida de nuestros hermanos, por aquellos que nos ven, por aquellos que nos oyen, por aquellos, Dios mío, Señor, que reciben tu palabra, Dios mío, y la atesoran en su corazón, Señor, porque tú eres el glorificado, porque tú eres el exaltado, porque tú, Señor, eres, Señor, el que se glorifica, Señor. Solamente somos barro, Señor, simples instrumentos, pero eres tú, Señor, quien se lleva toda la gloria. Tú, Señor, eres el que recibe la gloria, la honra, Señor, a través de nuestros labios, a través de, Dios mío, de tu manifestarte en nuestras vidas, Señor. Dios mío, oramos por nuestros hermanos para que en este tiempo puedan tener esperanza, puedan fortalecerse en ti, puedan mirar la cruz, Señor, que ya está vacía y que tú estás con nosotros, Señor, que tú, Señor, nos das fuerza y fortaleza para seguir adelante, Señor. Dios mío, te damos gracias. Dios mío, hablamos, Señor, a través de tu palabra, Señor, de que tú traes nuevas esperanzas, que tú, Señor, levantarás esa generación diferente, Señor, esa generación de hombres y mujeres, Señor, que van a predicar, que van a hablar de ti con certeza y firmeza, Señor, que Dios mío, Señor, tú nos llamaste y tú nos escogiste con propósito, Señor. Te damos gracias, declarando bendición, declarando victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí está la pastora, los va a saludar. Que Dios los bendiga, hermanos, y todos los que ven el video, porque aún mi familia y muchas personas amigas están mirando el video por medio que uno le pasa al otro. Que les sea de bendición la palabra y que hoy es el tiempo de tener nuestros pensamientos en Cristo, que eso va a aliviar nuestra tristeza y todo lo que amargura, y si algunos perdieron sus familiares y si algunos están enfermos, tengan la fe en el Señor y depositen su confianza en Él, porque de Él es todo. Amén. Y bueno, y que nos vamos a volver a ver el sábado con el mensaje del ayuno de la oración. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Tú llegaste de repente para no irte jamás. Te aseguraste que yo durmiera en paz. Me diste libertad y nada merecía de ti, pero fue tu plan, lo sabías ya. Tú eres el Dios, mi Salvador, quien fue a morir por mí. No te importó mi corazón, yo te entregué para que fueras tú su gran Señor. Hasta que te conocí, entendí todo tu amor. Sí.